Mira, cuando antes, bueno, no sé si ahora aún se haga en todas partes, pero esto los que son comerciantes me corregirán. Cuando, voy a poner un ejemplo, Santander va a vender su carro y Santander pone un anuncio en el periódico diciendo que va a vender su carro y el carro de Santander vale 70 millones, vamos a poner el ejemplo. Entonces, Santander tiene su anuncio y le pone un letrero en el carro también que dice, se vende por 70 millones. Pero yo quiero el carro de Santander, entonces yo hablo con Santander y le digo, yo me quiero quedar con su carro. Y él me dice, bueno, deme la plata. Entonces yo le digo, no tengo ahorita toda la plata, pero yo en 3 meses que voy a recibir una plata, se lo compro. ¿Cierto? Pero mientras tanto, yo le voy a dar unas arras. Entonces yo le digo, le voy a dar 15 millones de pesos como arras para que vea que el negocio es serio. O sea, porque si yo le digo a Santander, yo me quiero quedar con el carro, y él dice, bueno, listo, entonces quita sus avisos, saca los letreros de se vende, y de repente en 3 meses yo le digo, ya no lo quiero, entonces él se vería perjudicado con mi cambio de opinión, ¿cierto? Entonces, las arras era un elemento que se usa todavía en negocios, como para decir, la cosa es seria. O sea, yo le estoy entregando 15 millones, ya son suyos los 15 millones, y en 3 meses que me entre el resto del dinero, entonces yo le voy a dar el resto del dinero. Pero es un hecho que el carro es para mí. Entonces él ya queda confiado con eso, quita sus letreros, quita sus avisos, y el carro ya lo deja como si yo fuera el dueño de ese carro. Me lo cuida y espera que yo le dé el resto y cumpla con mi palabra. Amén. Eso son las arras. ¿Ok? Ahora, si tú vas al libro de Segunda de Corintios 15:20, me gustaría leerlo en la versión Reina Valera contemporánea. No sé si lo tenga proyectado o no, no estoy seguro. Segunda de Corintios, capítulo 1, del 15 al 20. ¿Dije algo mal? Perdón. Segunda de Corintios 1, del 15 al 20. El versículo 15, lo voy a leer en esta versión que es la Reina Valera contemporánea. Dice, seguro de esto, ponme atención a lo que voy a leerlo, porque es bien bonito. Dice, seguro de esto, quise antes que nada ir a visitaros para que tuvieran una doble bendición. Es decir, quise visitarlos de camino a Macedonia y visitarlos nuevamente a mi regreso, para que me ayudaran a continuar con mi viaje a Judea. Aquí está hablando Pablo. Cuando quise hacer esto, ¿fue acaso decidido a la ligera? ¿Acaso lo que pienso hacer lo pienso como toda la gente que está lista para decir sí y no al mismo tiempo? ¿Me copiaron? ¿Sí? O sea, hay personas que te dicen sí y no. O sea, te dicen sí voy a ir y no va. O no voy a ir y sí va. Y Pablo dice, yo no soy ese tipo de personas. Cuando yo digo que voy a hacer esto, es porque lo voy a hacer. Y cuando digo que no lo voy a hacer, pues no lo voy a hacer. O sea, es de palabra, no es sí y no, sino sí o no. ¿Ok? Dios es testigo fiel de que nosotros les decimos a ustedes sí y no al mismo tiempo. Que nosotros no les decimos a ustedes sí y no al mismo tiempo. Porque Jesucristo, el Hijo de Dios, que Silvano, Timoteo y yo les hemos predicado, no ha sido sí y no. Amén. ¿Estamos? O sea, Pablo es así porque él dice, yo les predico a un Cristo, y el Cristo que yo les predico tampoco es sí y no. Cuando Cristo dice sí, es sí, y cuando dice no, es no. ¿Ok? Sino que siempre ha sido sí en Él. Sí en Él. Porque todas las promesas de Dios en Él son sí
Por eso, por medio de Él, también nosotros decimos amén para la gloria de Dios. ¿Ok? Aquí empieza Pablo a desarrollar una idea. Está empezando a meter en una idea para entrar a un punto final que quiere llegar Pablo. Pablo está diciendo, con Dios no se juega. O sea, Dios no está jugando con nosotros. Más bien, Dios lo que quiere es decirte, cuando Él te dice, esto es así, es que es así. Dios nunca te va a dar una promesa y después te va a decir, no, mejor ya no, me arrepentí de esa promesa. Cuando Dios lanza una palabra, cuando Dios te promete algo para tu vida, esto, las promesas de Dios son sí. O sea, sí, no hay duda, no hay que estar dudando, sino que yo creo que... Él ha dicho, la promesa que Él ha lanzado sobre mi vida, la promesa que está en su palabra, en Él es sí, y la confío completamente. Amén. Entonces, después baja al versículo 21 y continúa y dice, y es Dios el que nos confirma con ustedes en Cristo, y es Dios el que nos ha ungido, y es Dios el que también nos ha marcado con su sello, y el que como garantía, o sea, en las otras versiones dice, arras, ha puesto al Espíritu en nuestros corazones. Amén. Entonces, esta mañana yo te quiero hablar de dos cosas fundamentales. La prédica se llama garantía, protección y propiedad. Pero te quiero hablar muy corto, pero te voy a hablar de dos cosas muy poderosas que quiero que transformen tu vida, porque te estamos hablando del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo son las arras que Dios nos da como garantía de lo que va a venir el día que tú estés en la presencia de Él. Amén. Entonces el Espíritu Santo es el regalo de Dios para tu vida, y Él dice, ¿sabes una cosa? Para que tú veas que realmente lo que te estoy diciendo es cierto, como regalo para tu vida, yo, el día que tú te convertiste, hoy te entrego el regalo, las arras del Espíritu Santo, para que tú lo puedas tener como una garantía de que yo vengo por una redención completa y total de tu vida. Amén. ¿Cierto? Ahora, ¿qué son las arras entonces? ¿Cuáles son las arras? ¿Qué puedo hacer yo con las arras? Las arras es el regalo más precioso que Dios nos ha dado. Cuando yo me casé con mi esposa, también le di unas arras, ¿cierto? Todavía las tiene mi esposa guardadas como un tesoro verdadero. Son unas moneditas pequeñitas, simbólicas, todo esto es simbólico, diciendo yo me comprometo contigo, y aquí entrego unas arras como una garantía de que hasta que se termine, cuando el Señor ya nos llame a su presencia, ahí termina el matrimonio, entonces hasta ese tiempo cumpliré con lo que yo comprometí que iba a hacer. Y especialmente las arras se usan en el matrimonio, pues en la parte financiera, como proveedor de mi casa, como la persona que va a ser quien supla, por la gracia de Dios, no por mí, quien supla en mi hogar. Amén. Entonces las arras son el regalo que Dios te entrega. Piensa por un momento y cierra tus ojos un segundo y piensa en qué cosa te sientes atorado. Esto lo dije al principio de la prédica. ¿En qué cosa sientes que estás como atorado? ¿En qué cosa sientes que estás como que no puedes salir de allí? ¿En qué cosa sientes que necesitas el poder de Dios para que tú puedas decir, esto no lo puedo sortear con mis fuerzas, esto no lo puedo ganar con mi propia fuerza? Para eso tienes el regalo de Dios, que son las arras del Espíritu Santo. Dios te dice, mira, el poder del Espíritu Santo ha sido regalado a ti para que todo eso con lo que tú luchas y no puedes, lo puedas lograr de manera sobrenatural con el poder del Espíritu Santo. Amén. Pero tienes que creerlo en tu corazón, porque las arras están dadas. Yo le digo a Santander, aquí están sus 15 millones por el carro. En el caso de Dios, Él nunca echa para atrás la palabra. O sea, si uno negocia con Dios, Él dice, aquí están las arras y el negocio está hecho. O sea, nunca vas a tener de parte de Dios, por eso Pablo la aclara, en Él es sí y amén. O sea, uno en un negocio se puede echar atrás
Y si en la tierra uno le dice a Santander después de 3 meses, no, qué pena, no me entró la plata, entonces él se queda con las arras y el negocio se deshace. Pero con Dios no hay posibilidad de eso. Cuando ya se hizo el negocio y se entregaron las arras, en él es sí y amén. Ya no hay vuelta de hoja. Entonces, Dios te regala las arras para decirte, este es el regalo que tú tienes, que es el poder del Espíritu Santo. Úsalo, disfrútalo y empieza a trabajar con el poder del Espíritu Santo. Yo a Santander le entrego los 15 millones y él los puede dejar guardados. Pero yo le digo, úselos. Empieza a usarlos porque el carro es mío y en 3 meses yo me voy a quedar con él. Entonces, él puede quedarse con esa plata guardada, pero puede empezar a utilizarla. Y tu vida cristiana, tú tienes el poder del Espíritu Santo para salir. ¿Cómo se llamaba la canción que cantaron ustedes? Sí, bueno, una que decía, bueno, contigo sí lo voy a poder hacer, algo así. No, yo no tengo la letra clara. Bueno, el caso es que con el poder del Espíritu Santo, ahorita no tengo el nombre de la canción, pero con el poder del Espíritu Santo yo sí puedo avanzar, yo sí puedo conquistar, yo sí puedo lograr eso que son como cosas que son imposibles para mí. Yo veo que muchos de ustedes aquí en la iglesia y todos nosotros tenemos conflictos, luchas, problemas, situaciones difíciles, pero muchas veces seguimos peleando en nuestras propias fuerzas. Y seguimos tratando de llevar esa vida como con un esfuerzo y una lucha. Pero allí es donde el poder del Espíritu Santo está para decirte. Por eso el Señor dijo, dame esa carga y yo la pongo y yo te ayudo a llevarla. No quiere decir que tú no tengas que caminar. Sí tienes que caminar y sí tienes que hacer cosas. Pero cuando tú sientes el poder de Dios respaldándote en esas cosas, la vida cristiana es algo completamente diferente. Tú dices, ¿cómo ha cambiado cosas que yo las veía como imposibles? Cosas que para mí eran como un sueño que nunca podía lograr. Allí está el Espíritu Santo para transformar y para hacer esas cosas que eran completamente. Por eso están los testimonios. Por eso tú puedes decir, lo que era imposible para mí, Dios lo hizo. Ese es el testimonio. Y el testimonio uno lo que hace es glorificar a Dios porque uno dice, yo no hubiera podido. Ese es el testimonio. Pero Dios lo hizo por mí. Amén. Entonces, las arras del Espíritu es un regalo de Dios. Es ese regalo que Él te dice, confía en eso. Allí está depositado en tu corazón. Está depositado en ti. Y las arras yo diría que prácticamente también se traducen en 2 cosas. Una es el fruto del Espíritu Santo. ¿Sí? Y otra son los dones espirituales que Dios nos regala como cristianos. Todos los jóvenes sueñan con poderes y con superpoderes y eso es parte de la fantasía que han alimentado, obviamente bien inteligentemente, pues los poderosos cuerpos satánicos. Entonces ellos tratan de alimentar una fantasía creyendo que hay unos poderes muy, muy grandes y muy fuertes y uno en el fondo sueña con eso, ¿sí o no? Por eso se visten de Superman y por eso se ponen camisetas de Batman y todas esas cosas. Pero, digamos, no estoy criticando ni juzgando a nadie. Pero lo que algún día predicamos, nosotros tenemos más poder que ellos. Nosotros somos realmente las personas que estamos llenos de poder. Pero muchas veces no usamos el poder del Espíritu Santo y eso es lo que hemos venido trabajando en estas semanas, porque le estamos pidiendo a Dios que Él nos enseñe a nosotros cómo usarlo, cómo saberlo, cómo poder entender cosas anticipadamente, cómo poder saber qué debo hacer y qué no debo hacer. Porque el Espíritu Santo, como lo hemos visto en estos días, está aquí para ayudarte, para prevenirte, para decirte no te metas por ese camino porque vas a salir herido o vas a salir herida. Yo te estoy previniendo por tiempo.
Esa es la tarea que está haciendo el Espíritu Santo con nosotros. Y si tú aprendes a ejercitar esos sentidos espirituales, pues tu vida va a ser... ¿Cuál es el anhelo de nosotros los que somos adultos cristianos? Es ver que estos jovencitos no pasen por un camino que nosotros pasamos y nos hicimos daño, ¿cierto? Para eso estamos aquí. Para eso estamos, para que estos jóvenes no tengan que vivir experiencias duras y feas que nosotros vivimos. O sea, queremos de parte de Dios ahorrarles procesos que son dolorosos y que son duros y que no tiene sentido que los tengan que vivir ellos. Esa es la tarea nuestra, esa es la tarea ministerial. Pero esa tarea, ¿quién la pone en nuestro corazón? La pone el Espíritu Santo. Él está protegiendo. Cuando te dice ve a cine y mira este tipo de películas, Él te está protegiendo, Él te está cuidando. Cuando Él te dice lo que hemos dicho 40,000 veces, no te ennovies con un novio no creyente porque te va a dañar, es porque quiere protegerte, porque quiere cuidarte, porque eres uno, te va a convenir. No hagas negocio con esa persona. Amor es amor, no es quitarte nada, no es legalismo, no es frenarte a algo, sino simplemente cuidarte y protegerte, como un papá lo hace con un hijo. Entonces, este es el regalo de las arras del Espíritu Santo para tu vida. Amén. Ahora, esto es algo que tiene que ser valorado, es algo que tiene que ser muy valorado, es algo que tú dices, Él dio sus arras para mi vida y tú tienes que decir, no voy a dejar que nadie las manche, no voy a dejar que nadie las dañe, porque por eso habla la Biblia de entristecer al Espíritu Santo, amén, ¿ok? El segundo tema que quiero tocar contigo en esta mañana es las arras y el sello. Eso es lo mismo que habla en el versículo. Las arras y el sello del Espíritu Santo. Cuando tú vas al libro de Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 13, en Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 13, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. Ok, voy a despedazar este versículo. En él también, voy a ponerlo en término personal, en él también tú, o sea, te voy a hablar a ti. ¿Has oído la palabra de verdad? ¿Sí o no? Sí. Ok. ¿Has oído el evangelio de la salvación? ¿Sí o no? Porque si hay alguno que no lo haya oído, no hay problema. Para eso es el culto, para explicarlo. Entonces, ¿alguno no ha oído la palabra de verdad? ¿Salvación? ¿No? Todos estamos en la misma sintonía. Ahora dice, y habiendo creído en él, ¿tú crees en Cristo? ¿Realmente crees en el Señor? Yo escuché una frase que le dije a mi esposa que me dejó trastornado y me dejó inquieto. Estaban hablando de un ministerio que tal vez es el ministerio más poderoso de niños en Estados Unidos. Y el pastor que estaba ministrando en ese ministerio dijo la siguiente frase y me impactó mucho. Ellos han construido una serie de dibujitos animados y han hecho todo un despliegue de figuras de Cristo y adaptaron todas las parábolas y todo para que los niños aprendan el Evangelio. Y eso no está mal, adaptar el Evangelio a diferentes edades. Pero el pastor un día hizo una pregunta y se hizo esa pregunta y se retiró de ese ministerio porque él dijo, ¿será que los niños se están enamorando del Cristo de la caricatura y no del Cristo de verdad?
porque es muy peligroso. A veces tú te puedes enamorar de una iglesia. Hay mucha gente hoy enamorada de iglesias muy grandes y quieren ir a Bogotá a una iglesia muy grande. ¿Por qué? Porque es como la iglesia. No estoy en nada en contra de una iglesia en particular, ni en contra de una mega iglesia, ni nada por el estilo. Pero ¿qué buscas? ¿Buscas ese lugar o buscas al Cristo que está en ese lugar? Porque es peligroso a veces enamorarse de una figura y no enamorarse del Cristo que es verdad. Entonces, la pregunta no es tanto si tú realmente crees en Cristo o si tú realmente vives con Cristo, entiendes a Cristo, lo conoces realmente a Él. En la película que van a ver hay una parte que uno de los personajes cuestiona a otro de los personajes y le dice, ¿tú quién eres? Por eso Andrea hizo muy buena síntesis de la película, porque la esencia de la vida cristiana es la identidad. Cuando tú realmente puedes entender quién eres tú, tu vida tiene que cambiar. Cuando tú entiendes quién eres tú, cómo te defines tú a ti mismo, eso define tu vida. Eso define tu vida. Si tú dices, yo soy un arquitecto que y soy cristiano, eso define tu vida. Y es así, es así. Cuando tú amas a Cristo y Cristo es tu primer lugar, entonces tú dices, yo soy un cristiano que amo a Cristo, que tengo una familia, que tengo un trabajo, que tengo una profesión, y entonces vas poniendo en orden las cosas como Dios quiere que las pongas. Pero a veces en nuestra naturaleza invertimos los roles y decimos yo soy esto y esto y esto y finalmente soy cristiano. Entonces depende de tu identidad, va a marcar tu forma de vivir. Cuando tú vives con Cristo, para Cristo, cuando tú te despiertas y tu vida es Cristo, cuando tú desayunas y tu vida es Cristo, cuando tú almuerzas y tu vida es Cristo, cuando tú vas a salir a un paseo y dices, Cristo va en mi paseo, el Espíritu Santo me acompaña, cuando tú oras todos los días en tu negocio, cuando tú estás metido permanentemente en un ambiente como del Espíritu Santo, es casi imposible que algo te haga daño. Es casi imposible que algo te haga daño. Una persona puede ir con Cristo a bailar con los demonios. Por eso la Biblia dice allí, no entristezcáis al Espíritu Santo. O sea, sí es posible que una persona cristiana vaya y camine en territorio de los demonios y festeje en territorio de los demonios y actúe como los demonios. Sí es posible. Pero eso lastima fuertemente las arras que Dios ha confiado a tu vida. Cuando tú entiendes el valor de esas arras, tú dices, ¿cómo podría yo estar allá? No es porque te lo prohíba alguien, no es un legalismo, no es porque alguien te diga, no puedes ir a eso, sino que tu esencia dice, yo no puedo estar allá. Yo no puedo estar allá. Cuando tú ves un cerdo en una finca, a uno le da asco. A uno le da asco el olor, la forma como hace, la forma como se revuelca y todo eso, a uno le da asco un cerdo. O sea, uno no dice, ay, qué rico, metámonos allí a jugar un rato. No, porque tú dices, no, esto es de cerdos y para cerdos, ¿no? ¿Quién quisiera meterse allí y decir, ay, juguemos con los cerditos? No, uno dice, qué rica, qué bonita una oveja, por ejemplo, y la carga. Yo he cargado ovejas. Y juega uno con una oveja, o qué bonito un pato, o qué bonito un conejo, y uno coge el conejo y lo consiente. Pero ¿quién coge un cerdo y, ay, qué lindo el cerdo, y que le debe una lamidita? No. ¿Por qué? Porque es algo que es repulsivo para uno, ¿cierto? Entonces, cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, es algo tan fuerte. Tú no vas a estar pensando en tomar vodka o en tomar licor o tomar cosas porque tú dices, eso no es de mi naturaleza, eso no es lo que va con mi naturaleza. Pero para que tú digas no va con mi naturaleza, tú tienes que haber definido tu naturaleza. Porque si uno no sabe de qué naturaleza es, entonces puede que sea un cerdo y entonces pues obviamente se siente contento con los cerdos y se revuelca con los cerdos. Pero cuando tú dices, no, yo no podría estar allí, ni siquiera podría pensar en eso, el solo olor me fastidia,
entonces tú dices, allí no encajo yo, ese no es mi lugar. Entonces tú respetas las arras. Y segundo, que quiero dejarte en esta mañana, es el sello del Espíritu Santo. Efesios 1:13 dice lo que acabamos de decir: luego de haber oído la palabra de verdad, tú la oíste la palabra de verdad, tú escuchaste sobre el Evangelio de la salvación, tú creíste en él, entonces dice, tú fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. En 2 Corintios 1:22 dice, en la Reina Valera contemporánea dice, mira lo lindo que dice aquí, dice, y es Dios el que también nos ha marcado con su sello. ¿Hermoso o no hermoso? Y es Dios el que también nos ha marcado con su sello. O sea, el Rey de Reyes te puso un sello a ti. Te puso un sello. El Rey de Reyes. Esto tiene una connotación importante, por eso lo voy a mencionar. Es fragis, es la palabra en griego para hablar de este sello. Pero ¿por qué lo digo? Simplemente porque para la época en que estaba hablando Pablo, para ellos este lenguaje era muy fácil y muy familiar. Es decir, un rey tenía un anillo y en el anillo tenía como una especie de, como un grabado, exactamente, como un grabado grande. Entonces ese grabado grande lo podían rellenar de un material, digamos, parecido a la cera, por decirlo de alguna manera. Entonces donde el rey ponía el sello, quitaba allí y ahí quedaba la estampa, digamos, la impreso del sello. Creo que se decía inclusive también sublimaba allí el sello y entonces allí quedaba ¡pac!, impreso ese sello, el sello del rey. Y se sabía que eso que Dios había sellado era propiedad privada, no tenía vuelta de hoja. O sea, era algo especial. Entonces, ahora, eso lo hacía el rey de un reino, ¿cierto? Pero el rey del universo pone un sello especial en tu vida. El rey del universo pone un sello especial en tu vida. Y ese sello es el sello del Espíritu Santo. Amén. Son dos cosas que quiero que lleves en tu corazón: las arras y el sello del Espíritu Santo. Amén. Ok. Voy a terminar con esto. Mira en Ezequiel 9:1. Léelo conmigo, por favor. Ezequiel 9:1. Creo que lo tengo en la Reina Valera contemporánea. No sé si tengo acá atrás Reina Valera contemporánea, no estoy seguro. Creo que no. Entonces, escúchamelo. Pero escúchamelo sin que te vayas a perder en tu mente a otro pensamiento. Bueno, dice, y gritó en mis oídos con voz fuerte, ya han llegado los verdugos de la ciudad. Cada uno de ellos trae en la mano un instrumento destructor. Entonces vi que 6 hombres venían por el camino de la puerta de arriba, la que mira hacia el norte, y cada uno de ellos traía en la mano un instrumento destructor. Entre ellos había un hombre vestido de lino que traía en la cintura un tintero de escribano. Al llegar se detuvieron junto al altar de bronce. Entonces la gloria del Dios de Israel se elevó por encima del querubín sobre el que había estado y se detuvo en el umbral del templo. Allí el Señor llamó al hombre que estaba vestido de lino y que tenía en la cintura un tintero de escribano. Voy a hacer un pare aquí hasta el versículo 4 para explicar de qué estoy hablando.
Estoy hablando del libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel muestra una serie de visiones que Dios le permitió ver al profeta Ezequiel. Ustedes recuerdan que hicimos una prédica sobre esto, en donde el Señor dice, el pecado de adentro de mi pueblo es tan grande que ya no lo soporto, ¿cierto? En algún punto, el profeta Ezequiel, él estaba en Babilonia, pero a él sobrenaturalmente le es permitido trasladarse en el espíritu, todo esto es en el espíritu, hasta la ciudad de Jerusalén. Y ustedes recuerdan que en Jerusalén, él es como si abriera un huequito, ¿cierto? Y puede ver lo que está pasando adentro. ¿Y adentro qué es lo que él puede ver? Adentro puede ver él cosas de pecado y cosas sucias. Entonces, por eso el Señor dice, la gloria mía en mi casa, en mi templo, no va a estar más. Y entonces la gloria del templo se levanta y se va. Y sale. Es decir, se queda un templo, pero se queda un templo sin gloria. Amén. Entonces, en esta visión que él tiene, en el versículo 4 dice, le dijo, pasa ahora en medio de la ciudad de Jerusalén y pon una señal, una marca. La palabra hebrea que se usa aquí es la palabra Tau, T-A-W, que es la última letra del alfabeto hebreo. Y esa letra es lo que nosotros, para nosotros en español, utilizaríamos como la letra T. ¿Y la letra T a qué parece? A una cruz. Y la palabra Tau en hebreo traduce una sello, una marca, un sello, una señal especial. Entonces, el Señor está diciendo, de todo el pueblo que está allí metido en el templo, solo hay un poquito. ¿Cuántas personas dije que habían llegado hasta acá? A ver si algo. 6 personas. Muy bien. 6 personas. Estas 6 personas tenían que destruir. Y solo uno tenía por objetivo sellar. ¿Y a quién iba a sellar? Iba a sellar a un grupito que se llama el remanente, un grupo chiquito, un grupo que había estado dentro del templo, pero entristecidos por lo que estaba pasando en el templo. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? ¿Sí? Entonces, le dice ahora, pasa por en medio de Jerusalén y pon una señal en la frente de quienes gimen y claman a causa de las cosas repugnantes que se cometen en ella. Entonces, en este momento, el sellador, yo estoy casi seguro que aquí está hablando de Cristo. Los demás son ángeles, pero aquí está hablando de como una visión de Cristo, y Cristo les pone a unos pocos el sello. ¿Y el sello para qué era? El sello era para protección, para que quedaran cubiertos, porque dice, versículo 5, también escuché a los otros, les dijo, vayan tras él, recorran juntos la ciudad y maten a todos sin misericordia. No perdonen a nadie. Comiencen por mi santuario. ¿Por dónde empieza el juicio de Dios? Por su propia casa. Por su propia casa empieza a pasar el juicio de Dios. ¿Será que esto es Antiguo Testamento y no aplicará en el Nuevo Testamento? Veamos lo que dice en Primera de Pedro, alguien que me ayude, Primera de Pedro 4:17. Primera de Pedro 4:17. Ok. De que el juicio comience por la casa de Dios. Dios desea una iglesia pura, Dios desea una iglesia santa. Esa es la tarea que hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y si dice,
Y si para los que estamos en la iglesia va a ser difícil, ¿cómo será para los que no están en la iglesia? ¿Me entiendes? Es decir, el templo de Dios es un santuario, es un refugio de protección para los pecadores arrepentidos, pero no para los que persisten en iniquidad. Amén. Es decir, nosotros vimos alguna de la octava carpa virtual de la primera parte, dijimos que la iglesia es un corral de protección. Cuando tú traes a tus hijos aquí, los traes a un corral de protección. Cuando tú traes a tus jóvenes aquí, los traes a un corral de protección. Cuando tú vienes aquí, tú estás metido en un corral de protección. Pero en este corral de protección, obvio, estamos hechos, como dijo alguna vez un pastor, esto es como un taller. Aquí llegan carros chocados, aquí no tenemos carros nuevos, sino todos los que vienen aquí son carros chocados. Desbaratados, destruidos, unos llegan destruidos el bumper, otros llegan destruidos el radiador, otros llegan con fallas en la suspensión, unos vienen cojos, otros vienen de todo. Pero aquí vienen ¿a qué? A repararse, aquí vienen a que sean refaccionados por el poder del Espíritu Santo. Pero una vez que tú entras a este taller, en este taller se te pone un sello. Pero el sello lo pone Dios, no es de cada iglesia, sino es un sello divino. Es un sello especial que Dios dice, esta persona, este carro, me pertenece. Yo ya lo compré. Y por él se dieron unas arras. Y las arras fueron el regalo del Espíritu Santo. Y el precio de tu compra fue la sangre de Cristo. Tú fuiste comprado con la sangre de Cristo. Y el sello que te fue puesto fue el sello de la cruz. En la cruz es como un sello para nosotros los cristianos. No para andar cargando una cruz, sino ese es el sello de la obra que hizo Cristo en la cruz por nosotros. Amén. Entonces tengo un sello y tengo unas arras. Y las arras es el regalo del Espíritu Santo que me da a mí el fruto del Espíritu Santo. Con el fruto del Espíritu Santo, tú puedes amar sobrenaturalmente. No podrías amar realmente sin el fruto del Espíritu Santo. O sea, un matrimonio cristiano perdura porque está el fruto del Espíritu Santo. Porque hay un amor sobrenatural, no es tu amor ni el amor de ella, porque si fuera el amor de uno o de otro, eso se rompería con el tiempo, se acabaría con el tiempo, porque el amor del ser humano en esencia es egoísta. Pero cuando tú tienes el amor sobrenatural del Espíritu Santo, entonces ahí hay un sello especial que te hace actuar a ti diferente. Tienes gozo sobrenatural. Amén. No depende de ti, es algo del Espíritu Santo. En medio de momentos difíciles, en medio de situaciones complicadas, tú puedes decir, yo tengo un recurso que nadie tiene, un recurso que se llama el gozo del Espíritu Santo. Entonces tú te puedes gozar y puedes vivir una vida feliz espiritualmente porque el Espíritu Santo te está inundando. Amén. Tienes la paz, amor, gozo, paz. Tienes paciencia, paciencia sobrenatural. Tú dices, esto ya no lo soporto. No, por dentro el Espíritu Santo te dice, tranquila, tranquila, vas conmigo. Y entonces tú puedes tener una paciencia sobrenatural, ¿cierto? Tienes benignidad sobrenatural, o sea, puedes hacer cosas buenas todo el tiempo, pero no eres tú, sino es la obra del Espíritu Santo en ti que te está diciendo, haz el bien, haz el bien, haz el bien. Entonces, esto es el regalo del Espíritu Santo en tu vida. Es algo especial. Vamos a trabajar ahora en el fruto, no hoy, sino vamos a trabajar en el fruto porque es algo que tenemos dentro de nosotros. Este es el regalo que el Espíritu Santo nos dio a nosotros. Amén. Entonces quiero que te pongas